Introducción a las Lamentaciones. Contexto histórico y teológico. El libro de Lamentaciones, atribuido tradicionalmente al profeta Jeremías, es una obra poética que refleja el dolor y la desesperación del pueblo judío tras la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. Este evento catastrófico marcó un punto de inflexión en la historia del antiguo Israel, cuando la ciudad fue devastada por el ejército babilónico bajo el mando del rey Nabucodonosor II. El Templo de Salomón, símbolo central de la presencia divina y la identidad nacional, fue destruido, y los habitantes fueron llevados al exilio, dejando atrás un vacío tanto físico como espiritual. En este contexto, Lamentaciones emerge como un testimonio visceral de la angustia colectiva, explorando no solo la pérdida material, sino también la crisis de fe y la búsqueda de sentido frente a la aparente ausencia de Dios. La estructura literaria del libro es única dentro del canon bíblico. Consiste en 5 poemas que combinan patrones métricos cuidadosamente elaborados con un estilo lírico profundamente emotivo. Cada capítulo, excepto el tercero, está compuesto en forma de acróstico hebreo, donde cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Esta técnica no solo organiza el texto, sino que también simboliza la exhaustividad del lamento. Desde Aleph hasta Tav se abarca el espectro completo del dolor humano. El tercer poema, sin embargo, amplifica esta estructura al triplicar la cantidad de versos por letra, subrayando la intensidad del sufrimiento expresado. Desde una perspectiva teológica, Lamentaciones plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre Dios y su pueblo. Aunque la destrucción de Jerusalén puede interpretarse como un juicio divino por la desobediencia y los pecados de Israel, el libro no ofrece respuestas simples ni consuelo inmediato. Por el contrario, explora las tensiones entre la justicia divina y la misericordia, entre la ira de Dios y su promesa de restauración. Este diálogo interno entre la desesperanza y la esperanza se convierte en el eje central del mensaje del libro, invitando al lector a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la fidelidad a Dios y la posibilidad de redención incluso en medio de las circunstancias más sombrías. En resumen, en Lamentaciones es mucho más que un relato histórico de una tragedia nacional. Es un canto de duelo que trasciende su contexto original para ofrecer una meditación universal sobre el dolor humano y la respuesta divina. Su estructura poética y su contenido emocional lo convierten en una obra poderosa que ha resonado a lo largo de los siglos, proporcionando un espacio para el lamento y una voz para quienes enfrentan la adversidad. A través de sus versos, el libro desafía al lector a confrontar la realidad del sufrimiento, sin perder de vista la posibilidad de un futuro restaurado. La voz del dolor, un recorrido poético por la desolación. En el primer poema de Lamentaciones, el autor despliega un lienzo desgarrador de imágenes que capturan la magnitud de la devastación de Jerusalén. La ciudad, antes gloriosa y orgullosa, es ahora retratada como una mujer viuda, despojada de su belleza y dignidad. Este recurso poético de personificación permite al lector experimentar la tragedia no solo como un evento histórico, sino como una experiencia humana profundamente personal. Las palabras fluyen con una carga emocional casi palpable. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Lamentaciones 1:1. Aquí, el contraste entre el pasado próspero y el presente desolado se convierte en un grito de incredulidad ante la rapidez con que la grandeza puede desmoronarse. La soledad de Jerusalén no es únicamente física, sino también espiritual. Es una ciudad abandonada por Dios, cuya presencia parecía haber sido el fundamento de su seguridad. El segundo poema profundiza aún más en el sufrimiento, enfocándose en la ira de Dios como fuente primordial del castigo. A diferencia del primero, aquí el tono es más agresivo, casi acusatorio, pero siempre dirigido hacia el propio pueblo antes que hacia Dios. El autor describe cómo el Señor ha enviado fuego desde lo alto para consumir los cimientos mismos de la ciudad. El Señor ha devorado sin piedad todas las moradas de Jacob. Lamentaciones 2:2. La metáfora del fuego no solo simboliza la destrucción física, sino también la purificación espiritual, aunque esta última queda velada bajo la densa nube de desesperación. Las imágenes son vívidas y crudas. Niños muriendo de hambre en las calles, madres cocinando a sus propios hijos en un acto de desesperación extrema. Estos versos provocan
una sensación de horror visceral, obligando al lector a confrontar la brutalidad del sufrimiento humano en su forma más cruda. Sin embargo, es en el tercer poema donde el lamento alcanza su máxima intensidad. Este capítulo, único en su estructura tripartita, amplifica el dolor mediante la repetición y acumulación de versos. Aquí, el autor asume la voz de un individuo que sufre, probablemente representando al pueblo colectivo, y clama al cielo por una explicación. ¿Por qué me afliges continuamente? Lamentaciones 13:65. La repetición de frases y la insistencia en la injusticia subrayan la desesperación del hablante, quien siente que ha sido abandonado por Dios en medio de su aflicción. Sin embargo, en medio de este mar de oscuridad, surge un destello de esperanza. Grande es tu fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Lamentaciones 3:22-23. Este giro inesperado introduce un elemento de confianza en la misericordia divina, sugiriendo que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser un faro que ilumina el camino hacia la salvación. El cuarto poema regresa al tono colectivo, pero con un enfoque más introspectivo. Aquí, el autor reflexiona sobre las consecuencias del pecado y la necesidad de arrepentimiento. La descripción de los líderes destronados y el pueblo humillado sirve como un recordatorio de la fragilidad del poder humano frente al juicio divino. Los versos están llenos de alusiones históricas y teológicas, recordando al lector que la caída de Jerusalén no es un evento aislado, sino parte de un ciclo más amplio de rebelión y castigo. A pesar de esto, el poema también insinúa que el arrepentimiento genuino puede abrir una puerta hacia la reconciliación. La frase "hemos pecado contra ti", Lamentaciones 4:17, encapsula esta admisión de culpa, señalando un primer paso hacia la restauración. Finalmente, el quinto poema actúa como una oración colectiva, un clamor final dirigido a Dios. Aquí el tono cambia nuevamente, adoptando un matiz más implorante y suplicante. Los versos están cargados de preguntas retóricas y ruegos desesperados. ¿Hasta cuándo nos esconderás tu rostro? Lamentaciones 5:20. Aunque el lamento sigue siendo prominente, hay un cambio sutil hacia la acción. El pueblo ya no se limita a llorar su desgracia. Ahora busca activamente la intervención divina. Este poema concluye con una nota ambigua. Renueva nuestros días como antes. Lamentaciones 5:21. Una frase que deja abierta la posibilidad de restauración, pero que también reconoce que el futuro depende enteramente de la voluntad de Dios. A lo largo de estos 5 poemas, el uso del lenguaje es tan evocador como diverso. Las metáforas, comparaciones y figuras retóricas no solo adornan el texto, sino que también profundizan su significado emocional y espiritual. Desde la comparación de Jerusalén con una viuda solitaria hasta la descripción del sufrimiento como un fuego devorador, cada imagen contribuye a construir un panorama completo del dolor humano. Al mismo tiempo, el autor utiliza la repetición y la estructura acróstica para enfatizar la exhaustividad del lamento, asegurando que ningún aspecto del sufrimiento sea ignorado. A través de estas herramientas poéticas, Lamentaciones logra transmitir una experiencia de dolor que trasciende su contexto histórico, hablando directamente al corazón del lector contemporáneo. La ausencia divina, crisis de fe y búsqueda de respuestas. En el corazón de Lamentaciones reside una tensión teológica que define el núcleo existencial del libro, la aparente ausencia de Dios en medio de la tragedia. Este conflicto no es meramente un dilema filosófico, sino una experiencia vivida y visceral que cuestiona las certezas más profundas sobre la relación entre el pueblo y su Dios. ¿Dónde estaba Yahvé cuando Jerusalén fue arrasada? ¿Cómo podía permitir tal devastación si había jurado ser su protector eterno? Estas preguntas, aunque nunca formuladas explícitamente, reverberan en cada línea del texto, generando una crisis de fe que desafía tanto al narrador como al lector. El primer poema establece esta tensión al presentar a Jerusalén como una figura abandonada, privada no solo de su gloria, sino también de la presencia divina que la sostenía. Me ha dejado solo el Señor, se ha apartado de mí. Lamentaciones 1:16, exclama la ciudad personificada, el reflejando un sentimiento de traición cósmica.
Aquí el abandono no es simplemente una ausencia física, sino una ruptura en la relación íntima entre Dios y su pueblo. Esta sensación de desamparo es exacerbada por la falta de consuelo o respuesta divina. Cuando el narrador clama, he llamado a mis amigos, mas ellos me engañaron, Lamentaciones 1:19, la implicación es clara. Incluso aquellos en quienes se confiaba han fallado, dejando al pueblo completamente solo en su desgracia. Sin embargo, lo más devastador no es la traición de los hombres, sino la percepción de que Dios mismo parece haberse retirado en silencio. El segundo poema profundiza en esta crisis al vincular explícitamente la destrucción de Jerusalén con la ira de Dios. El Señor ha cumplido su ira, ha derramado el ardor de su furor. Lamentaciones 2:3, declara el autor, atribuyendo directamente la catástrofe a la justicia divina. Esta interpretación teológica plantea un dilema moral. Si la destrucción es un castigo merecido por los pecados del pueblo, entonces, ¿cómo puede reconciliarse esta severidad con la idea de un Dios amoroso y misericordioso? El texto no ofrece una respuesta fácil, sino que deja abierta la herida para que el lector reflexione sobre la dualidad de la justicia y la gracia. La imagen del Señor como un destructor implacable contrasta radicalmente con las promesas de protección y bendición que caracterizaban la alianza mosaica. Este desajuste genera una disonancia cognitiva que alimenta la crisis de fe. ¿Cómo puede un Dios fiel actuar de manera tan destructiva? En el tercer poema, la voz individualizada del narrador lleva esta tensión al extremo. Aquí, el dolor no es solo colectivo, sino profundamente personal. El hablante describe su sufrimiento como un ataque directo de Dios. Él ha puesto mi carne y mi piel en ruinas, ha quebrantado mis huesos. Lamentaciones 3:4. La proximidad de esta descripción hace que la ira divina se sienta como algo tangible, casi físico. Sin embargo, lo que distingue este poema es la aparición de un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Grande es tu fidelidad, proclama el narrador, Lamentaciones 3:23, afirmando que a pesar de todo, la misericordia de Dios no ha sido anulada. Este giro abrupto introduce una nueva dimensión a la crisis de fe. La posibilidad de confiar en Dios incluso cuando su presencia parece ausente. No se trata de negar el sufrimiento, sino de reconocer que la fidelidad divina puede coexistir con el dolor humano. El cuarto poema regresa al análisis colectivo, pero con un enfoque más introspectivo sobre las causas del castigo. Aquí el narrador reconoce que la destrucción de Jerusalén no fue arbitraria, sino el resultado de la desobediencia persistente del pueblo. Nuestros padres pecaron, y ya no existen. Nosotros llevamos sus culpas. Lamentaciones 5:7. Este reconocimiento plantea una pregunta crucial. Si el sufrimiento es una consecuencia del pecado, ¿por qué Dios no interviene para detener el ciclo de castigo? La respuesta implícita es que el juicio divino tiene un propósito pedagógico, diseñado para llevar al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, esta explicación no elimina la tensión emocional, ya que el dolor sigue siendo real e inmediato. El texto sugiere que la fe no es la ausencia de duda, sino la capacidad de sostenerla en medio de la incertidumbre. Finalmente, el quinto poema actúa como una oración desesperada, un último intento de restablecer la conexión con Dios. Aquí, el tono cambia de acusatorio a suplicante, reflejando un cambio en la postura del pueblo. Restaura nuestra fortaleza como en los días antiguos. Lamentaciones 5:21, ruega el narrador, reconociendo que la restauración depende enteramente de la voluntad divina. Esta petición encarna la paradoja central del libro. Aunque el pueblo ha experimentado la ira de Dios, todavía creen en su poder para sanar y redimir. La ausencia divina, más que una negación definitiva, se presenta como una prueba de fe, un desafío para que el pueblo busque activamente la reconciliación. En resumen, Lamentaciones no resuelve la crisis de fe, sino que la explora en toda su complejidad. La aparente ausencia de Dios no es un argumento contra su existencia, sino un llamado a profundizar en la relación con Él. A través de esta exploración, el texto modela una fe que no teme hacer preguntas difíciles, reconociendo que el sufrimiento humano y la presencia divina no son mutuamente excluyentes. Más bien, ambos coexisten en un diálogo tenso pero necesario, uno que invita al lector a buscar respuestas más allá de las certezas superficiales. La humanización del sufrimiento, una narrativa universal.
El impacto emocional de Lamentaciones radica en su habilidad para transformar la tragedia colectiva en una experiencia profundamente personal. A través de sus versos, el libro no solo describe el colapso de una ciudad y la dispersión de un pueblo, sino que también da voz al dolor individual detrás de cada vida afectada. Este enfoque humaniza el sufrimiento, haciendo que las pérdidas y las injusticias resuenen en el corazón del lector de manera íntima y visceral. Aunque su contexto es específico, la caída de Jerusalén, su alcance emocional es universal, conectando con cualquier ser humano que haya enfrentado pérdida, traición o desesperación. Una de las estrategias más poderosas del texto es su uso de imágenes familiares para transmitir el peso del sufrimiento. En lugar de recurrir exclusivamente a conceptos abstractos o teológicos, el autor emplea situaciones cotidianas que todos pueden comprender: familias separadas, hogares destruidos, cuerpos desnutridos y corazones rotos. Por ejemplo, la imagen de madres cocinando a sus propios hijos en un acto de desesperación extrema, Lamentaciones 4:10, no solo es un testimonio de la brutalidad de la hambruna, sino también una representación del colapso absoluto de la moralidad y la humanidad bajo el peso del sufrimiento. Este tipo de detalles concretos permite que el lector identifique a los protagonistas no como figuras históricas distantes, sino como personas reales que enfrentan un destino común: la vulnerabilidad humana ante el dolor. Además, el texto emplea la empatía como una herramienta narrativa clave. Al centrar su atención en los efectos emocionales y psicológicos del sufrimiento, Lamentaciones logra que el lector sienta la angustia del pueblo de manera directa. El lamento no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una invitación a compartir el peso de esa pena. Frases como "mi corazón se deshace dentro de mí", Lamentaciones 1:20, o "mis ojos se desgastan con tanta lágrima", Lamentaciones 2:11, no son meras expresiones poéticas, sino declaraciones que revelan el desgaste emocional profundo que acompaña al trauma. Estas palabras atraviesan el tiempo y el espacio, tocando fibras sensibles en cualquier persona que haya experimentado la pérdida de un ser querido, la destrucción de un hogar o la sensación de abandono. El carácter universal del sufrimiento en Lamentaciones también se refleja en la forma en que el texto aborda temas que trascienden su contexto histórico. La devastación de Jerusalén puede leerse como una metáfora más amplia de cualquier calamidad que rompa las estructuras de seguridad y estabilidad en la vida humana. Ya sea una guerra, una pandemia, un desastre natural o una crisis económica, las emociones que surgen son sorprendentemente similares: desesperación, incredulidad, rabia y, en algunos casos, resignación. Al no ofrecer respuestas fáciles ni soluciones rápidas, el libro valida la complejidad del dolor humano, reconociendo que no todas las heridas tienen curas inmediatas. Esta honestidad emocional permite que lectores de diferentes épocas y culturas encuentren en Lamentaciones un espejo de sus propias luchas. Otro aspecto destacado del texto es su capacidad para equilibrar el sufrimiento colectivo con el individual. Aunque el libro narra la tragedia de una nación, nunca pierde de vista la experiencia de cada persona afectada. Esto se evidencia en el tercer poema, donde el narrador asume una voz personal para expresar su propia desesperación y su búsqueda de sentido. Esta transición del nosotros al yo no fragmenta la narrativa, sino que la enriquece, mostrando cómo el dolor compartido también tiene dimensiones íntimas y únicas. Al hacerlo, Lamentaciones subraya que el sufrimiento no es un fenómeno monolítico, sino una experiencia multifacética que afecta a cada individuo de manera diferente. En última instancia, el impacto emocional del libro reside en su habilidad para crear un espacio seguro para el lamento. En una época donde el sufrimiento a menudo se minimiza o se medicaliza, Lamentaciones ofrece un modelo de cómo enfrentar el dolor de manera auténtica y sin filtros. No se trata de negar la realidad ni de buscar escapar de ella, sino de confrontarla de frente, dando voz a la angustia y permitiendo que el proceso de sanación comience desde la aceptación. Este enfoque no solo valida el sufrimiento humano, sino que también lo eleva a un nivel espiritual, reconociendo que el dolor compartido puede ser un puente hacia la solidaridad y la esperanza. La esperanza en las ruinas, una luz en medio de la oscuridad. A pesar de la densa atmósfera de desesperación que envuelve a Lamentaciones, el libro no termina en un vacío absoluto.
En medio de la devastación y el lamento emergen destellos de esperanza que, aunque sutiles, iluminan el camino hacia la restauración. Estos momentos de luz no son respuestas definitivas ni consuelos completos, sino puntos de contacto con la posibilidad de un futuro mejor. Son los espacios donde el texto permite que la fe y la confianza en Dios encuentren un lugar, incluso en las circunstancias más sombrías. Uno de los momentos más poderosos de esperanza ocurre en el tercer poema, un capítulo que hasta ese punto había estado dominado por la angustia y el desconsuelo. En medio de un torrente de versos que describen el sufrimiento individual, aparece una declaración que parece surgir de otro mundo. Grande es tu fidelidad, bueno es Jehová y los que en él esperan. Lamentaciones 3:22-23. Estas palabras, pronunciadas en un tono casi incongruente con el resto del poema, representan un giro radical en la narrativa. Aquí, el autor no niega el dolor ni pretende que haya cesado, sino que reconoce que la misericordia de Dios no ha sido anulada por el sufrimiento. La esperanza no proviene de la eliminación del dolor, sino de la constatación de que incluso en medio de la oscuridad, la bondad divina permanece accesible para aquellos que tienen la fe suficiente para seguirla buscando. Este tema de la fidelidad divina se desarrolla más adelante en el texto, especialmente en el quinto poema, donde el pueblo ora directamente a Dios con una mezcla de desesperación y confianza. Restaura nuestra fortaleza, como en los días antiguos. Lamentaciones 5:21. Claman los sobrevivientes, reconociendo que la restauración depende enteramente de la intervención divina. Aunque el pedido es implorante y vulnerable, también contiene una semilla de esperanza. La creencia de que Dios es capaz de renovar aquello que ha sido destruido. Este versículo no garantiza una respuesta inmediata, pero sí afirma que el futuro no está cerrado. Incluso en su estado de total despojo, el pueblo sigue encontrando razones para dirigirse a Dios, demostrando que la esperanza no reside en las circunstancias externas, sino en la relación con el Creador. Otra dimensión importante de la esperanza en Lamentaciones es su carácter procesual. La restauración no se presenta como un evento repentino, sino como un viaje gradual que requiere arrepentimiento, confianza y paciencia. En el cuarto poema, el narrador reconoce que las consecuencias del pecado han llevado al pueblo a su estado actual, pero también insinúa que el arrepentimiento genuino puede abrir una puerta hacia la reconciliación. Hemos pecado contra ti. Lamentaciones 4:17, declara el pueblo, admitiendo su culpabilidad. Esta confesión no elimina automáticamente el sufrimiento, pero sí marca el inicio de un camino hacia la sanación. La esperanza, en este caso, no es pasiva, sino activa. Implica tomar responsabilidad por los errores del pasado y comprometerse a cambiar. El texto también subraya que la esperanza no está divorciada del dolor. Más bien, ambas coexisten en una tensión dinámica que refleja la complejidad de la condición humana. En lugar de ofrecer una solución rápida que anule el sufrimiento, Lamentaciones invita al lector a encontrar esperanza precisamente en medio de la oscuridad. Esto se ve claramente en la estructura misma del libro, donde los momentos de luz no eliminan los de sombra, sino que los complementan. La esperanza no es un refugio que protege del dolor, sino una fuerza que permite atravesarlo con la posibilidad de llegar al otro lado. Finalmente, la esperanza en Lamentaciones también se manifiesta en su enfoque comunitario. Aunque gran parte del texto explora el sufrimiento individual, el quinto poema vuelve a enfatizar la unidad del pueblo como base para la restauración. La oración colectiva que cierra el libro no es solo un acto de desesperación, sino una afirmación de que la esperanza compartida puede fortalecer a la comunidad en su conjunto. Esta perspectiva comunitaria sugiere que la restauración no es solo un proceso individual, sino también colectivo, donde cada miembro juega un papel en la reconstrucción del tejido social y espiritual. En resumen, la esperanza en Lamentaciones no es un escape de la realidad, sino una respuesta a ella. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más desoladoras, la fidelidad divina permanece como una promesa inquebrantable. A través de la fe, el arrepentimiento y la confianza en Dios, el texto ofrece un camino hacia la restauración, no como una garantía inmediata, sino como una posibilidad que depende de la voluntad humana de seguir adelante. La relevancia contemporánea de Lamentaciones. Reflexiones sobre el sufrimiento moderno.
El libro de Lamentaciones no es solo un documento histórico que narra la tragedia de un pueblo antiguo. Su relevancia trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo un marco invaluable para comprender y enfrentar el sufrimiento en el mundo moderno. En una era marcada por conflictos globales, desigualdades sociales, pandemias y crisis ambientales, las reflexiones contenidas en este texto bíblico resuenan con una vigencia sorprendente. Su capacidad para articular el dolor humano en toda su crudeza y complejidad lo convierte en un recurso valioso para quienes buscan dar sentido a los desafíos contemporáneos. Una de las lecciones más importantes que Lamentaciones ofrece es la legitimación del lamento como una respuesta válida al sufrimiento. En sociedades donde el optimismo forzado y la negación del dolor a menudo son promovidos como estrategias para enfrentar la adversidad, este libro proporciona un espacio seguro para expresar la angustia sin vergüenza ni autocensura. Sus versos no solo validan el derecho de las personas a lamentarse, sino que también demuestran que el acto de verbalizar el dolor puede ser un primer paso hacia la sanación. En un contexto moderno donde el sufrimiento emocional y mental suele ser estigmatizado, Lamentaciones sirve como un recordatorio de que el lamento no es un signo de debilidad, sino una manifestación legítima de la experiencia humana. Además, el texto ofrece una perspectiva crítica sobre la relación entre el sufrimiento y la responsabilidad moral. Aunque la devastación de Jerusalén es presentada como un juicio divino por los pecados del pueblo, el libro no simplifica la causa del sufrimiento ni lo reduce a una ecuación de culpa y castigo. En su lugar, invita al lector a reflexionar sobre las consecuencias de las acciones humanas, tanto individuales como colectivas. Este enfoque es particularmente relevante en un mundo donde las decisiones políticas, económicas y ambientales tienen un impacto directo en la calidad de vida de millones de personas. Lamentaciones desafía a sus lectores contemporáneos a considerar cómo sus propios actos o su omisión de actuar contribuyen a perpetuar ciclos de injusticia y sufrimiento. Al mismo tiempo, el texto sugiere que el arrepentimiento genuino y la toma de responsabilidad son pasos cruciales hacia la restauración. Otro aspecto destacado de Lamentaciones es su énfasis en la esperanza como una fuerza activa, no pasiva. En un mundo donde las soluciones rápidas y las respuestas inmediatas son a menudo demandadas, el libro ofrece una visión más matizada de la restauración. La esperanza no es presentada como un escape del sufrimiento, sino como un proceso que requiere paciencia, fe y trabajo colectivo. Este enfoque es especialmente pertinente en contextos modernos donde las expectativas de cambios instantáneos pueden generar frustración y desesperación. Lamentaciones. Enseña que la verdadera esperanza no reside en la eliminación inmediata del dolor, sino en la creencia de que el sufrimiento puede tener un propósito transformador y que, aun en las circunstancias más difíciles, existe la posibilidad de un futuro mejor. Finalmente, el carácter universal de Lamentaciones lo convierte en un puente que une a personas de diferentes culturas, épocas y experiencias. Su exploración del dolor humano no está limitada a un contexto histórico específico, sino que aborda temas que son inherentes a la condición humana: pérdida, desesperación, búsqueda de sentido y anhelo de redención. En un mundo globalizado donde las conexiones entre comunidades son más visibles que nunca, el texto ofrece una oportunidad para la empatía y la solidaridad. Al reconocer que el sufrimiento es una experiencia compartida, Lamentaciones invita a sus lectores a ver más allá de sus propias circunstancias y a extender compasión a quienes enfrentan desafíos similares. En conclusión, Lamentaciones no solo es un testimonio histórico de una tragedia específica, sino una obra que sigue siendo profundamente relevante para abordar el sufrimiento humano en el mundo moderno. Su honestidad emocional, su enfoque en la responsabilidad moral y su visión de la esperanza como un proceso activo ofrecen lecciones valiosas para quienes buscan comprender y enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. A través de sus versos, el libro nos recuerda que el dolor humano es intrínsecamente complejo, pero también que hay caminos hacia la sanación y la restauración, siempre que estemos dispuestos a enfrentar la verdad y trabajar juntos por un futuro mejor. Conclusión: la resonancia permanente de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones constituye mucho más que un relato histórico de una tragedia antigua. Es una obra maestra literaria y teológica que sigue tocando profundamente el alma humana. Su poder radica en su capacidad para articular el dolor en toda su crudeza y complejidad,
sin ofrecer respuestas fáciles ni consuelos superficiales. A través de su estructura poética meticulosamente elaborada, sus imágenes vívidas y sus voces que fluctúan entre lo colectivo y lo individual. Lamentaciones. Crea un espacio donde el lamento encuentra validez y el sufrimiento humano adquiere una dimensión universal. Esta habilidad para conectar con las emociones más profundas del lector lo convierte en un texto que trasciende su contexto original, haciéndolo relevante para cualquier época y cultura. Desde una perspectiva teológica, Lamentaciones plantea preguntas fundamentales que continúan desafiando a quienes buscan entender la relación entre Dios y el sufrimiento humano. La aparente ausencia de Dios durante la destrucción de Jerusalén no es presentada como una negación de su presencia, sino como un misterio que invita a la reflexión y la fe. La tensión entre la justicia divina y la misericordia, entre el juicio y la restauración, modela una fe que no teme hacer preguntas difíciles ni enfrentar la incertidumbre. Este diálogo interno entre la desesperanza y la esperanza es lo que da al libro su riqueza espiritual, ofreciendo un camino hacia la reconciliación que no elude el dolor, sino que lo integra como parte del proceso de sanación. Además, Lamentaciones es un testimonio poderoso del valor del lamento como una práctica espiritual y emocional. En un mundo que a menudo minimiza o ignora el sufrimiento, este libro legitima el acto de expresar la angustia como una forma de resistencia y sanación. Su mensaje es claro. El lamento no es un fin en sí mismo, sino un paso necesario hacia la restauración. Al reconocer que el dolor humano y la presencia divina pueden coexistir, el texto enseña que la esperanza no debe ser entendida como una negación del sufrimiento, sino como una fuerza que puede surgir precisamente en medio de la oscuridad. En última instancia, Lamentaciones es un llamado a la humanidad para que abrace la complejidad de la existencia y encuentre sentido en el sufrimiento. Su importancia reside en su capacidad para inspirar empatía, fomentar la reflexión y ofrecer un modelo de fe que resiste incluso en los momentos más difíciles. Como obra literaria y teológica, sigue siendo una guía indispensable para quienes buscan comprender el dolor humano y encontrar caminos hacia la restauración y la esperanza.